9 de la mañana, 26 minutos, momento de recibir, de darle la bienvenida al presidente del PIT-CNT, Marcelo Audala. Hay muchos temas para conversar, uno de ellos tiene que ver con que se llegó a un acuerdo para una papeleta única, para este plebiscito que impulsa a la Central de Trabajadores para una enmienda constitucional de cara a la reforma de la seguridad social. Pero hay otros temas más recientes que tienen que ver, por ejemplo, con lo que ocurrió ayer, ¿no? Que no hubo oferentes para la licitación del Portland y desde las autoridades se señala de alguna manera la responsabilidad a el hacer del gremio, a FANCAP. Son algunos de los temas que abordaremos en estos minutos. Bienvenido, Audala, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Arrancamos por este último que yo mencionaba. ¿Qué valoración tiene usted de bueno, claramente se apunta a la responsabilidad de FANCAP y las movilizaciones que realizaron en este efecto que se causó de que no hubo empresas interesadas en esta primera etapa? Bueno, naturalmente que nosotros diferimos porque si hay un directorio que es responsable de la conducción estratégica de ANCAP, de la gestión, que desde nuestra perspectiva, en vez de ambientar una discusión que permita una reestructuración productiva adecuada, con todos los ingredientes que tiene un proceso de reestructuración, observar los mercados actuales, los mercados potenciales, fortalecer una empresa pública como ANCAP en el área del Portland para que sea un sostén del cambio en la infraestructura, no solamente de Uruguay, sino de todo el Mercosur, discutir con los trabajadores elementos que también hacen a la competitividad de la empresa desde el punto de vista de la organización productiva, la inversión de maquinaria, la organización del trabajo, inclusive los costos, en vez de apostar en esa dirección, que es un camino que desde el punto de vista del movimiento sindical siempre está abierto, apostó a enajenar la empresa en una asociación que nosotros hemos considerado espuria, porque cada vez que una empresa se asocia con otra, pero la otra tiene el capital mayoritario, bueno, tiene un papel absolutamente subalterno. Claro, desde el Ministerio de Industria y desde ANCAP se señala que todo eso se estudió, que es un tema ideológico y que la rentabilidad no amerita que el gobierno, o sea, que el Estado continúe a cargo de ese negocio porque no es rentable y que en todo caso ese costo lo termina pagando la gente. Pero a mí me da gracia cuando el directorio de ANCAP dice que es un tema ideológico y ellos ¿qué son? Porque ellos de una plantean privatización, son asépticos, ellos están en una nube al margen de pensamientos, ideologías. Yo creo que no es así. Es evidente que el movimiento obrero siempre ha defendido las empresas públicas, pero con una buena gestión. Por tanto, si tú querés, como dirección estratégica de una compañía, no importa en este caso que sea parte del capital social que acumuló nuestro pueblo, que es una empresa pública, mejorar, digamos, el desempeño productivo de la firma, bueno, abrirse una discusión a esos efectos. Pero no, ellos eligieron otro camino, que es enajenar la empresa y no se les presentó nadie. Bueno, es muy fácil responsabilizar al sindicato cuando de última tendrán que estudiar ellos por qué es que no se presentaron. ¿Era la intención del sindicato? ¿Cómo, perdón? ¿Era la intención del sindicato que no se presentaran? Bueno, la organización sindical, con el apoyo del PIT-CNT, se manifestó en distintas oportunidades contraria a la privatización del Portland. Eso no significa que los trabajadores no estén dispuestos a una discusión para mejorar el desempeño, siempre. ¿Fue una victoria del sindicato esto? No sé, yo creo que para nosotros la victoria es que las empresas públicas sean una locomotora de la satisfacción de los bienes y servicios que deben ofrecer a nuestro pueblo, pero además sean una locomotora del desarrollo productivo, que tengan redes de proveedores nacionales, que se asocien a un sistema de compras públicas que genere trabajo, que estén bien conducidas de manera estratégica. Para mí, por ejemplo, la discusión de estas empresas grandes, no importa si sean, digamos, privadas o públicas, es cómo avanzamos hacia una integración productiva en la región que sea intensa en complementación productiva, que todo el mundo pueda tener trabajo de calidad, porque los ejemplos virtuosos tienen que ver con eso, ¿no? Es decir, si nosotros aquí en Uruguay, por ejemplo, yendo a otra área, en algún momento tuvimos determinado desenvolvimiento, por ejemplo, de la industria naval, que genera una cantidad grande de puestos de trabajo calificados, con salario, con categoría, con respeto entre las partes. Las veces que eso pudo despegarse fue en función de que en la región se generaron esas condiciones. Bueno, hay que cambiar la cabeza, ¿no? Lo está publicando el Observador por estas horas, que ANCAP iría por la contratación directa para el negocio del Portland con privados. Y van a insistir en la privatización. Entonces, nosotros ahora en un rato tenemos una reunión con nuestra gente de la Federación ANCAP y se va a hacer pública la posición. Hay una conferencia de prensa. Hay una conferencia de prensa sobre el mediodía.
Yo prefiero, frente al fracaso de esta gestión en esta materia, y siempre voy a preferir eso, ambientar espacios de diálogo y de negociación que permitan sacar a la empresa adelante. ¿Pero está la puerta abierta en estas circunstancias? Y no lo sé, por parte nuestra siempre, a conversar siempre. Hay que acordarse también de que aquí se concretaron y quedaron a media máquina inversiones muy importantes, que se compraron y luego no se instalaron. Eso es un disparate, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? Y, por ejemplo, todas las instalaciones que estaban previstas para la planta de Portland en Paysandú. Se compraron maquinarias y quedaron allí y no se instalaron. Eso es lo peor que puede hacer una empresa, ¿no? ¿Y por qué usted piensa que no se instalaron? Y yo creo que porque hubo un parate, ¿no? En la segunda administración del Frente Amplio se hizo esta inversión, quedó pronta para ser instalada y en la tercera administración se decidió que no se iba a instalar. Esas son las peores cosas que puede hacer una empresa. Tú no podés comprar maquinaria y equipos y luego no hacer el montaje industrial que permita, digamos, trabajar mejor, porque al final hiciste una inversión, pero a la hora de que hayan los rendimientos concretos de esa inversión no lo aprovechaste. Ahora, la cuestión, producir si queda a manos totalmente del Estado, ¿es más caro? ¿Hay menos mercado? En definitiva, ¿la ciudadanía tendría que subvencionar ese negocio? No, yo no creo. Yo creo que si se hace una reestructuración productiva importante, digamos, se puede llegar perfectamente no solamente a un punto de equilibrio, sino a que genere rentabilidad, porque la existencia de piedra caliza, que es el recurso natural que luego se industrializa en estas plantas, es sumamente importante en Uruguay. Y estas podrían ser unidades productivas que pudieran conquistar trabajo inclusive extra país. Podrían efectivamente generar, si tú pensás cómo mejorar la infraestructura, esto podría ser una locomotora importante en ese sentido. Lo que pasa es que, claro, hay que tener una cabeza proclive al desarrollo y no a la achique permanente, digamos, del capital social que acumuló nuestro pueblo. Hay que acordarse, porque nosotros tenemos memoria, que en el año 92 el intento había sido liquidar todas las empresas públicas. No tendríamos Antel, no se hubiera desarrollado toda la reticulación del país con fibra óptica, que fue la que después permitió en la pandemia que la gente se comunicara, que los chiquilines pudieran estudiar. No tendríamos ANCAP, no tendríamos, digamos, UTE, no tendríamos OCE. Inclusive ahora hay una concepción que va privatizando de a poco con otro método, pero no deja de ser privatizadora, ¿no? El movimiento sindical está en contra de esa perspectiva. Ahora, tampoco quiere que las empresas públicas se mantengan como tal. Nosotros estamos dispuestos a aportar y a conversar desde el conocimiento de los trabajadores a reestructuraciones, pero que sean para fortalecer en vez de para liquidar. Hablaba de contratación de mano de obra extranjera y hay otra situación a nivel gremial también que se está presentando respecto a la contratación de médicos anestesistas desde la República Argentina para trabajar en el Hospital de ACE en el Cerro. ¿Cómo se está viendo también desde la central esa situación? Bueno, nosotros no lo conversamos porque de manera evidente la agremiación de los anestesistas no está en el movimiento sindical, en el PIT-CNT por lo menos no está, entonces no es un tema que esté en la agenda. Pero yo me imagino lo siguiente, también en clave trabajo de calidad y en clave integración regional. Si tú observas que el capital circula libremente, no solamente en la región ni en el mundo, la pregunta que nosotros nos hacemos muchas veces es ¿por qué no puede circular libremente la mano de obra? Es decir, y tenemos un parámetro. Si en determinados sectores se desarrolla una situación en Uruguay de pleno empleo, lo hemos planteado nosotros, por ejemplo, frente a las grandes obras, cuando hay montaje industrial, etcétera. Bueno, si no hay gente que está mirando desde afuera del alambrado una obra importante que efectivamente puede desarrollar su trabajo, bueno, no tenemos inconveniente con que venga mano de obra extranjera, en tanto y en cuanto se respeten los laudos, se respeten los derechos de los trabajadores. Me imagino que en este caso el movimiento sindical razonará lo mismo, ¿no? Es decir, si tú tenés un lugar para una actividad tan sensible que muchas veces define si se atiende o no una persona, se define la salud de una persona y no hay cómo cubrir esos puestos de trabajo, bueno, yo me imagino que no debe haber inconveniente en que venga gente de otro lado, en tanto y en cuanto se respeten, digamos, los derechos de esos trabajadores. Los anestesistas no están de acuerdo, ¿no? Sí, he observado eso y bueno, es la opinión que ellos tienen. Nosotros no organizamos ese sector, no está en el PIT-CNT, lo que te digo es un comentario solamente a título personal. Abdala, ¿cómo sigue la campaña, el trabajo que va a hacer el PIT-CNT para recabar firmas? No son pocas las que tienen que recabar. Se llegó a un consenso para una papeleta, la papeleta todavía no la hemos visto, ¿no? Pronta con el texto, todavía no está elaborado. Y sabemos de la discusión interna que también tuvo el PIT-CNT para, bueno, terminar con esta votación que no convence a todos los gremios. ¿Cómo se va a seguir adelante después de lo que
pasó la semana pasada, que fue sí acordar la papeleta. Bueno, a propósito del comentario que tú haces, que yo no dejo de abordar las cuestiones, no me escondo. El PIT-CNT es una organización democrática. Es absolutamente legítimo que sobre una propuesta hayan distintas opiniones. El punto es que abordada la discusión democrática, sintetizada con las posiciones de las filiales y de los gremios, adoptada la resolución, todo el mundo en la misma dirección. El paso siguiente que se va a desarrollar en estos días, además, es la presentación de la papeleta en la Corte Electoral, que tiene un tiempo determinado para analizarla desde un punto de vista técnico, que va a hacer sus devoluciones a quienes, digamos, nos hacemos cargo de la papeleta, que podrá tener o no algún comentario técnico, y finalizada esa etapa, bueno, de manera inmediata se va a iniciar la recolección de firmas, ¿no? ¿Eso qué tiempos son más o menos en fechas? Y depende un poco porque, por lo que me han informado, la Corte Electoral dispone de un tiempo de alrededor de 6 semanas. Yo pienso que lo puede hacer con más agilidad, pero ya no depende, en ese caso, presentada la papeleta, no depende de nosotros, sino del tiempo que se tome la Corte Electoral para desarrollar la aprobación de esto o algún comentario al respecto. Abdala, para el televidente que está en su casa, que es un afiliado a la FAP, por ejemplo, teniendo el reparo del sistema político prácticamente en su totalidad, constitucionalistas en contra, ¿no?, de la eliminación, ¿cómo se le explica qué va a pasar con los ahorros de esas personas? Porque si se elimina, ¿a dónde va su dinero? ¿Qué va a pasar con lo que yo ahorré? Me imagino que es lo que se están preguntando miles de trabajadores de nuestro país, ¿no? Bueno, agradezco la pregunta porque ya se han escrito ríos de tinta al respecto de eso y es uno de los énfasis de quienes están en contra de este emprendimiento. Los resultados concretos del éxito de este plebiscito son 3. El salario mínimo jubilatorio va a ser igual que el salario mínimo nacional. Esto implica una suba importante, digamos, de los niveles de ingreso de los jubilados más desposeídos. La gente se va a jubilar a los 60 años, que fue el compromiso que hizo el presidente de la República antes de asumir y luego lo violó, digamos, con la ley jubilatoria que se aprobó, la 20.130. Dijo, yo no voy a cambiar las reglas del juego. Si tú entraste a trabajar en la perspectiva que te jubilabas a los 60, no lo voy a cambiar. Bueno, lo cambió. La gente se va a jubilar a los 60 años. La tendencia del mundo va hacia ese lado también, ¿no? Para mí de manera equivocada, porque hay una tendencia general, digamos, que va a trastocar todos los parámetros del mundo del trabajo con la revolución tecnológica y de lo que se trata para que los frutos de la productividad conquistada con esa revolución tecnológica vayan también para la gente y no solamente para la gran riqueza planetaria, es que en realidad se distribuya mejor el tiempo de trabajo, se reduzca la jornada laboral o la semana laboral y a su vez la gente no tenga que trabajar y morirse al otro día, digamos, Bien. Porque es lo que pasa. Y la SAFAP. La SAFAP. Existe una cláusula en la papeleta que deja todas las garantías para que la gente esté tranquila de que todos sus ahorros están garantizados y todos sus beneficios. El punto es, digamos, si la ganancia, el lucro que obtienen entidades que son financieras, que no tienen que ver con la seguridad social, en las cuales tú tenés un ahorro forzoso y ellos deducen su comisión, su rentabilidad de los ahorros que tú aportás, en definitiva van a ser administrados por la entidad que hay en nuestro país que se encarga de la seguridad social y que es el Banco de Previsión Social. Pero ahora, por ejemplo, la gente que haya depositado y haya tenido, digamos, su perspectiva de mejora jubilación en la FAP no pierde nada. Pero si alguien quiere sacar su dinero como ahora puede de la FAP o ahora no puede. Bueno, en el determinado momento podés. Cuando te jubilás. Y si es hereditario también, ¿eso se va a seguir manteniendo? Pero, a ver, yo o cualquier trabajador que está en la FAP va a ir a buscar su dinero y le dice, no, espera que te llegue la edad de jubilarte. No es así, no es una cuestión que está a libre disposición. En este caso lo que está mencionado en la papeleta, y esto es muy importante, es que se crea un fideicomiso por parte del Banco de Previsión Social, se arma una comisión que va a estudiar todos los elementos técnicos, digamos, de la transición, esos fondos van a ese fideicomiso, la gente que está en la FAP no pierde ningún derecho y más adelante quedarán absorbidos, digamos, en el sistema general de la Seguridad Social, en el BPS. Ahora, con ese dinero... El Poder Ejecutivo próximo tiene 24 meses para desarrollar una ley que materialice en lo concreto esto de que nadie va
tenemos toda la garantía de que nadie va a perder sus derechos, ¿no? La función que cumple hoy la FAP de inversiones y demás, ¿lo va a seguir cumpliendo el BPS? ¿O se elimina también esa posibilidad? Por lo pronto, mientras esos fondos, que probablemente sean bastantes años, porque en realidad hasta que la gente se jubile, ese fideicomiso que se crea va a mantener las inversiones previstas, va a poder desarrollar inversiones, ¿no? El fideicomiso. Luego en el BPS dependerá de la ley que se haga, ¿no? Ahora, Abdala, ¿es pertinente el momento en que se lleva adelante este plebiscito, teniendo en cuenta, y ya lo hemos señalado con otros aspectos también, no han triunfado cuando coinciden con elecciones nacionales? Los antecedentes recientes hablan de eso, sobre todo en esta época de democracia. ¿Qué aspiración se tiene? Porque si se tiene a las dos principales fuerzas políticas señalando que no es pertinente y que no es bueno que se haga mediante esta modalidad, ¿qué se espera? Bueno, si tú miras los antecedentes hacia atrás, en el año 89 hubo un plebiscito victorioso que asoció justamente la jubilación, estaba ubicado en materia de jubilaciones, a la evolución del índice medio de salario. Es decir, si hoy los jubilados tienen ajustes en función del promedio salarial, es en función de esta reforma constitucional. Yo soy muy respetuoso. Los más recientes dan lo contrario, ¿no? Sí. Pero la bajada de imputabilidad, la ley de caducidad. Sí, pero el voto en el exterior. que tiene que ver con la jubilación, en donde está planteado cosas importantes para la vida de la gente, ¿no? Asociar la jubilación al salario mínimo me parece que es recontra importante. Yo soy respetuoso de todas las opiniones, pero veremos. Sin embargo, los jubilados tienen ciertos reparos, ¿no? Y aparentemente sí. Reparo a que la jubilación mínima sea por ley. Y todavía sin un apoyo explícito, por ejemplo, del Frente Amplio, donde ya hay sectores que se manifestaron en contra y todavía no se ha tomado una definición. Es parte de la democracia, hay libertad de opinión. Al final del día, digamos, si se consiguen por encima de las firmas equivalentes al 10% de la población, la ciudadanía va a resolver. Yo veo muy difícil que un jubilado no esté de acuerdo con que haya una jubilación mínima vinculada al salario mínimo, ¿no? Porque al final de cuentas estamos hablando de un ingreso que tampoco da para tirar manteca al techo, ¿no? Pero es una mejora importante para la gente. Muchas gracias por estos minutos. Un gusto. Gracias. Cerramos por aquí la nota, 9 de la mañana, 43 minutos. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Arriba Gente.